Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido a otro episodio más de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Te saluda Miguel Antonio Ortiz. Estoy aquí nuevamente desde la sala de mi casa am, hasta que pueda entonces eh, lograr salir y determinar dónde hacer exteriores, que es lo que, como siempre te indico, me agrada, pero en estos días pues se me ha hecho un poquito difícil, pero eso viene, ¿verdad? Eso viene. Quiero darte las gracias siempre por tu apoyo, por tus oraciones y porque podamos caminar juntos en esta comunidad bíblica digital, Grace 21, Gracia para el siglo XXI, estudiando la palabra del Señor en esta dispensación de la gracia en que nos encontramos. Recuerda que también tenemos la página de Instagram que es Grace21_life y también puedes buscarnos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y otras plataformas donde puedes escuchar ya el podcast de audio, donde estamos llevando también estudios desde hace ya casi 5 años y el canal que ya lleva más de año y medio en ruta a cumplir 2 años, el canal de YouTube. Gracias al Señor primeramente y a ti por el apoyo, por las oraciones y por caminar conmigo, junto a mí, en las diferentes experiencias que he tenido en mi vida, que las he ido compartiendo contigo. Cada vez que surgen diferentes cambios en mi familia, como cuando nacieron los nietos y lo que sucedió recientemente con la partida de mi esposa, pues todo esto lo vamos compartiendo. Con relación a esto último, más adelante espero poder compartir vivencias, experiencias, sentimientos, emociones que uno va recogiendo en medio de todo esto. Y mi hija mayor me ha regalado 2 libros que tienen que ver con el tema de la pérdida de la esposa. Uno es la experiencia que tuvo C.S. Lewis, el famoso autor de Mero Cristianismo o Mero Cristiano, que es un libro muy famoso en la literatura cristiana alrededor del mundo. Y también es el autor de los libros de Narnia, las crónicas de Narnia. Y él tuvo una experiencia que se casó con esta dama, ella contrajo una enfermedad, falleció y lo que él experimentó en su vida, siendo todo este gigante del cristianismo, lo que él experimentó, también me regaló un libro que escribió H. Norman Wright, que es un autor cristiano, ya este es más contemporáneo, eh, sobre también la pérdida de su esposa. Curioso, la esposa de uno se llamaba Joy, la esposa del otro se llamaba Joyce. Pero lo interesante es cuando ellos son tan abiertos y tan sinceros en sus experiencias y sentimientos, que entonces uno dice, bueno, yo no estoy tan mal. Lo que yo estoy sintiendo es, lo han experimentado otros, no es nada de simpático, es bastante fuerte, es bastante duro. También lo que van experimentando mis hijas y lo que muchas otras personas han experimentado con la pérdida de un ser querido. Eventualmente, pues espero poder hacer más específico con estos temas para, eh, con la esperanza, con el anhelo de que le sirva a alguien más cuando tenga sus propias pérdidas o tal vez ya las ha tenido y se hace a veces difícil compartir estas cosas con otras personas. Am, pero las tenemos, las vivimos y ya que las estamos experimentando, algo tenemos que sacar de ellas. Para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Pero eso será eventualmente. ¿Cuándo? Pues no sé. Todo es muy reciente, es complejo, es duro, es triste, es doloroso. Ha alterado mi vida de una forma inimaginable. Doy gracias al Señor por la gran cantidad de personas que siguen enviando palabras de ánimo, de oración. A veces no saben ni qué decir. Y yo lo entiendo, ¿verdad? Es difícil expresar palabras. Pero el mero hecho de que esté esa intención ahí en favor de mis hijas y de mí, de mis nietos, de los yernos, de la familia de mi esposa, de todos los que se han visto afectados por esto, el mero hecho de que esa intención esté ahí, de aliviarnos un poco la carga, o de decir, mira, estoy ahí para lo que sea, cuenta conmigo, eso ayuda
enormemente. Lo he mencionado antes y lo voy a seguir repitiendo porque es la pura verdad. Y le doy gracias al Señor porque estas personas, tal vez tú eres uno de ellos, eh, el Señor te ha usado a ti para ayudarme a mí en esta etapa de gran escuela, una escuela fuerte, dura, de parte del Señor. No, yo no lo estoy culpando a Él, para que quede claro. Pero ya que uno está experimentando esto, porque en la vida suceden estas cosas, ¿verdad? Se pierden cosas, no tan solo por la muerte de una persona, se pierden trabajos, se pierden matrimonios, se pierden, está el nido vacío cuando los hijos parten de la casa, cuando una persona tiene que mudarse de un lugar a otro, pues todo lo que creó ahí, ese círculo de amistades, hay mucha gente que se afecta por eso, hay gente que se entristece grandemente hasta por perder una mascota, ¿sí? Y le pega fuerte. Yo también sé de eso, que hemos tenido nuestras mascotas en la familia y duele mucho cuando parten porque se hacen eh, uno con todo el núcleo y lo cotidiano de cada casa. Que la última perrita que tuvimos, una Shih Tzu, se llamaba Miss Cookie, fue tan duro lo que esa perrita experimentó de dolor que yo dije hasta ahí, no quiero más ninguna mascota. De verdad que fue bien fuerte. Así que hay diferentes pérdidas y se experimentan de diferentes maneras en unas personas u otras. Eso depende también de qué tipo de relación, de qué manera la persona falleció, cuando hablamos de un fallecimiento. La edad también influye, sí. No es lo mismo, y no es que sea menos doloroso o que se considere menos una persona de mucha edad a un bebé, pero cuando son niños, ¿verdad? Como que se refleja de una manera fuerte, muy dura, porque uno considera que la persona pues ya mayor, pues uno como que tiene una expectativa, pero cuando es un niño, uno cree que tiene toda la vida por delante. Pero de eso y eso, que no iba a hablar de eso, llevo un rato hablando de ello, pero ese no es el tema, ese no es el tema que quiero tocar en este día. Eh, Sigo topándome, y esto también lo hemos mencionado, lo hemos hablado y lo vamos a tener que seguir hablando porque lo veo alrededor mío de muchas personas que estimo y aprecio y amo muchísimo. El asunto de la salvación es un tema de muchos temas que polariza a los creyentes porque están varios pensamientos, ¿verdad? Están como te he mencionado en el pasado, los calvinistas que dicen, bueno, Dios ya determinó a quién va a salvar y por ende ya determinó a quién no va a salvar. Yo te he dicho cuál es mi posición con relación a eso. Yo no tengo ese pensamiento. Yo creo que realmente Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad y que tal vez hay una confusión del conocimiento previo que Dios tiene de las cosas por ser Dios y saber quién va a creer versus que Él determinó a este sí, a este no, a este sí, a este no, así de una manera discriminatoria, sin darle oportunidad a las personas cuando realmente sabemos que hay una toma de decisión y que todo el mundo tiene que hacerse responsable de su toma de decisión. Está ese pensamiento. Está entonces el otro pensamiento que la salvación es en Cristo. Eso la mayoría de la cristiandad está de acuerdo en ello, pero están los que piensan que, yo estoy en esa línea, ¿verdad? Para que quede claro, que la salvación no se pierde en Cristo. Y ahora mismo voy a tocar algunos versículos con relación a esto. Pero también está el que dice, bueno, la salvación se pierde. Si la salvación se pierde luego de ser adquirida, ¿bajo qué términos? Casi siempre cuando yo me encuentro con personas muy bien intencionadas, tienen sus puntos de vista, yo te dejo saber el mío, ¿verdad? Para que sepas eh, en qué me baso, no porque yo llegué a esa conclusión. Lo vamos a leer en la escritura y tú vas a ir notando que hay textos bíblicos que están mandando un mensaje claro de que la salvación nuestra está garantizada en Cristo y por Cristo. No es por obras, no es por algo que nosotros hagamos o dejamos de hacer, que ahí donde mucha gente dice, pues entonces, esto es casi el 100% de las veces, estos son los argumentos que se presentan. Pues entonces si la salvación no se pierde, significa que yo puedo vivir como me dé la gana después que yo creía en Cristo, pues entonces no han leído la Biblia.
Y hay que ver cómo se aprecia esta salvación, cuánto costó esta salvación, cuáles son las directrices que ahora tenemos, que podemos llevar a cabo, porque ahora tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Lo que no podíamos hacer en la carne, ahora se puede hacer en el Espíritu. Pero hay quien dice que la salvación se pierde. Ok, si se pierde, casi siempre te van a decir es porque se pecó. ¿En qué semana tú o yo no hemos pecado? Que no es bueno pecar, seguro que no es bueno. Pero donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero volvemos al punto, no es un cheque en blanco para nosotros hacer lo que nos venga en gana, porque ahora se nos ha presentado todo un nuevo set de reglas de vida y que ahora en Cristo y por Cristo podemos llevar a cabo las directrices que el Señor nos da a nosotros. Y por eso podemos estar seguros en el Señor, confiados en el Señor. El gozo de la salvación se experimenta no por mí, no por ti, porque si la salvación se pierde, y alguien va a decir se pierde si se peca, pues entonces ¿cuántas veces vamos a estar recibiendo y creyendo en Cristo como Señor y Salvador? ¿Cuántas veces nosotros vamos a estar pidiéndole perdón? Pues entonces todos los días. Entonces, ¿cuántas veces vamos a crucificar a Cristo? Vuelvo al punto, para los que presentan el argumento de que si tú eres salvo, pues no deberías portarte de X manera. El problema es que todavía el Señor no ha terminado contigo y conmigo. Y hay unas áreas que son difíciles de dominar, que rayan en cosas que no le deben agradar a Dios ante sus ojos. Los pensamientos, las emociones y luego las acciones, obviamente, cuando se convierten en acción, y también se peca por no hacer cosas. Pero cuando se nos presenta este regalo, siempre debemos considerar tú y yo lo siguiente, que es más importante lo que Dios tiene que decir que lo que yo piense o lo que tú pienses. Vamos a Efesios, el capítulo 1, nuevamente. Hemos ido por encima de estos versículos antes, pero es que las palabras significan algo. Y si nosotros no podemos tener certeza de nuestra salvación, ¿cuándo la vamos a tener? Y si al final de cuentas alguien dice, bueno, siempre y cuando estés eh, cumpliendo todo lo que Dios te manda, pues entonces es por obras. Entonces la salvación realmente se consigue por obras y se sostiene y se mantiene por obras. Así que la gracia no tiene nada que ver. Pero sabemos que es por gracia. Y sabemos que como consecuencia de la salvación y somos nueva criatura, ahora nosotros vamos a vivir distinto como vivíamos antes. Vivir como nos dé la gana. Ya mismo vamos a llegar a eso, pero quiero tomar este capítulo para abordar este tema una vez más. Y sé que en el futuro voy a tener que hacerlo nuevamente, pero lo tengo que abordar porque es bien esencial en la vida del creyente. Respeto a los que no están en esta misma línea de los que pensamos que la salvación no se pierde, porque está garantizada en Cristo y por Cristo. Y tienen sus argumentos. Lo que pasa es que al final del argumento tendrán que aceptar que su argumento está basándose en obras, que es lo que se haga o se deje de hacer, si se viste de cierta manera, si se habla de cierta manera, si se frecuentan tales lugares o no se frecuentan tales lugares. Siempre vamos a llegar a dónde? Vamos a llegar al legalismo. Y vamos a poner muchos aros de fuego que las personas brinquen. Cuando estés con una persona que te está presentando muchos aros de fuego, de que en la medida que haces esto, eres esto, porque si no, no eres, pues entonces siempre toma a esa persona de ejemplo, que sea ese hombre o esa mujer que te está diciendo esto, que sea el primero que te demuestre. Y si falla en una, le dice, perdiste la salvación. Porque, bueno, porque tú dijiste que hay que andar derechito y que no se puede fallar en nada se debe fallar. Y al final te va a decir, no, hermano, no es así, porque es por gracia, la salvación es por gracia. No nos enredemos y no atentemos a quitar y robar el gozo de la salvación a alguien más. Si la obra de Cristo está completa en Cristo, es absoluta, no le falta nada. Efesios capítulo 1, versículos del 13 al 14. Este es el proceso, ¿verdad? Que sabemos para
llegar a la salvación hay que escuchar un mensaje, un evangelio. De ese evangelio hay que hacer algo con él, hay que creer. Y si se cree, ¿qué pasa? Entonces, una cosa, ¿verdad? ABC. En él, con relación a Cristo, dice el apóstol Pablo, recuerden, Pablo es el apóstol de la iglesia cuerpo de Cristo, apóstol a los creyentes, tiene un mensaje que él le llama el misterio, era un mensaje, este evangelio no es idéntico al que se le predicó a los apóstoles, al que Jesús le habló a los apóstoles. Esto tiene otros elementos, por eso es que el mismo Pedro, ni siquiera, él mismo dice en sus cartas que Pablo hablaba cosas, algunas difíciles de entender, porque no fue el mensaje que se le dio a él. Inclusive cuando se le presentó aquel lienzo, que lo menciona en la carta de Hechos, que él vio aquellos animales subiendo y bajando, y la voz le dijo, mata y come. Y él dijo, no, yo no puedo comer ninguna cosa inmunda, porque estaba hablando como buen judío de la ley, que habían unos animales que no se podían comer. ¿Y qué le dijo la voz? No llames inmundo, ¿verdad? Impuro lo que yo limpié. Y se le fue enseñando algo a Pedro. Pero Pablo es el apóstol portaestandarte del mensaje de la gracia. Interesantemente, un ex fariseo, un nacional de Israel, un miembro de uno de las tribus de Israel, el Señor hace algo completamente especial y maravilloso para ti y para mí, que somos gentiles, para este tiempo, y debemos entender y tener esto claro para nosotros saber en dónde está nuestra identidad y cuán segura está nuestra salvación, porque está asegurada no por mi comportamiento ni el tuyo, es por la persona y obra de Cristo como Señor y Salvador. Ahora, hay una consecuencia al creer, viene una nueva vida al creer. Efesios capítulo 1, 13 y 14, en él, con relación a Jesucristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, primera parte, el evangelio de vuestra salvación, este es el mensaje que sabemos que está en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 4, el evangelio de salvación, salvación por fe, sin las obras de la ley, ya mismo vamos por parte. Y entonces, ¿qué se hace con ese mensaje que se ha predicado? ¿Verdad? Esas buenas noticias, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, ¿qué pasó al creer? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. ¿Qué hace Dios con una persona, un pecador, que ha puesto su fe y confianza en Cristo como su único y suficiente Salvador? Dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Recuerden que Dios había prometido que iba a enviar un consolador. Y a diferencia del Antiguo Testamento, nosotros ahora, el Espíritu de Dios, Dios mismo, mora en nosotros, y dice la Escritura que somos templo de Dios. Mire qué clase de bendición. Mire lo que dice aquí, que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y te acabo de indicar, y lo voy a escribir los textos abajo para que tú hagas la asignación de buscar, que somos templo del Espíritu Santo, o sea, Dios hace morada en nosotros. Ya con esos dos elementos, no es tan fácil que una persona diga sí, pero tú puedes perder la salvación. Porque conlleva que alguien rompa ese sello, el sello que Dios puso. Significa que tiene que ser un poder igual o superior a aquel que puso el sello. Significa que yo puedo romper ese sello. Tan frágil es esta salvación, tan frágil es este precio que se pagó, que fue a precio de sangre, lo dudo. Y tú lo sabes. Y yo también. Pero vamos a llegar al punto, que es el argumento que se presenta. Un cheque en blanco para que uno viva como le dé la gana, porque la salvación no se pierde. No, como dice el apóstol Pablo, de ninguna manera. Dice el versículo 14 que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ya le pertenecemos al Señor, ya tenemos lo que se llama en términos muy contemporáneos y de comercio, lay away, ya el Señor ha hecho un depósito y nos ha separado, somos de Él hasta que venga y nos adquiere y nos lleve, pero ya le pertenecemos. Ya hemos sido sellados, marcados por el Espíritu de Dios. Y la palabra dice que somos santos y el término
más básico, la definición más básica de la palabra santo es separado para Dios. Ya le pertenecemos al Señor. Habría que considerar si una persona realmente creyó. Hay personas creyentes que se enfrían, pero eso no significa que Dios no va a cumplir su parte. Uno paga el precio de alejarse de los asuntos de Dios, de desobedecer, de no orar, de no estudiar la palabra, de no congregarse, de vivir como un agente encubierto de la cristiandad sin que nadie sepa que la persona es cristiana. Se paga un precio. Pero una persona que ya ha creído, que ha puesto su fe en Cristo, no está dependiendo en más nada, no está dependiendo de que si se bautizó en agua, que si se ungió con aceite, que si vela el sábado, que si no come ciertas comidas o celebra ciertos rituales o ceremonias antiguo testamentarias, para entonces pensar, como hay tanta gente que piensa, que si se portan de cierta manera son algo. Como se portan de cierta manera, pues entonces son del Señor. Hace poco tuve la oportunidad de escuchar a una persona que no me... tengo el compromiso de hablar más claramente con esta persona, que así abiertamente, y habría que ver por qué habla así, cuál es su trasfondo, por qué llega a esa conclusión, pero su conclusión es mala en este sentido. Dijo lo siguiente: yo sé que yo soy una buena persona y yo sé que yo tengo ya mi rinconcito ya ganado en el cielo. ¿Qué tú crees de eso? En nada de su expresión mencionó a Dios, no mencionó a Jesucristo, no mencionó el pecado, no mencionó la reconciliación, no mencionó el derramamiento de sangre, que esta salvación es a precio de sangre, que esta redención, que el Señor fue el precio a pagar, la expiación y el precio, el sacrificio en la cruz y el precio a pagar por nuestra esclavitud, porque estábamos esclavos del pecado. Y cuando yo trataba de decirle, Jesucristo es el Salvador, la salvación es por Cristo, iba tan rápido, estaba hablando tan alto que no me dejó hablarle en ese momento, porque se llenó tanto de su persona, de lo bueno que es y que ya tiene el cielo gano, que bueno, yo me quedo espantado. El asunto es que esa no es la única persona que piensa así en el mundo, son millones de personas que en este momento están tan confiados en su eternidad y su salvación por lo que hacen o no han hecho, sin mencionar la palabra, sin mencionar a Jesucristo como el que lo sustituyó en la cruz, como el que pagó el precio. No se lleva el crédito Jesucristo, se llevan el crédito ellos mismos. En Efesios, el capítulo 2, versículos 8 y 9, ¿cuántas veces no hemos estudiado esto? Y lo tenemos que seguir estudiando. Y espero que este episodio, si tú crees que le sirve a alguien más, se lo puedes compartir a confianza y que llegue a sus propias conclusiones. Le exhortamos a que sea un bereano como los bereanos del capítulo 17 de Hechos, que escuchaban la palabra, pero ellos verificaban a través de la escritura si estas cosas eran o no. Sí, la escritura se contesta a sí misma. Dice el versículo 4 del capítulo 2 de Efesios: pero Dios, y esa distinción, ese cambio, va a puntualizar algo, va a traer a la atención a todo el que lea esta palabra lo siguiente: pero Dios. No tiene nada que ver con nosotros, tiene que ver con Él. Pero Dios, que es rico en misericordia. Y sabemos que Dios es misericordioso. Por su gran amor con que nos amó. Gran amor, no un amor sencillo, un amor profundo. ¿Cuán grande fue este amor de Dios para con nosotros, para contigo y conmigo? Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, porque no, ¿cómo podíamos nosotros salvarnos a nosotros mismos? No había forma. Estábamos separados de Dios por el pecado, pero Dios nos ama y nos quiere atraer hacia sí mismo y reconciliarnos con Él. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, porque el pecado nos liquida espiritualmente, nos dio vida juntamente con Cristo.
Por gracia sois salvos. La definición más básica de la palabra gracia es regalo inmerecido. En Romanos capítulo 6 dice que la paga del pecado es muerte. Que el Señor nos mandara un lago de fuego. Pero ¿qué está haciendo Él en Cristo? ¿Por qué Dios, creador de todas las cosas, envía a su único hijo a morir en la cruz? Por ti y por mí. Lo hizo por amor. Lo hizo por amor para darnos esta oportunidad de regreso a Él, porque nosotros no nos podíamos salvar a nosotros mismos. El pecado entró por un hombre, Adán, tendría que salir por un hombre que no pecara. Pero la palabra dice que todos somos pecadores. Pero entonces, ¿cómo se puede resolver el problema sin que Dios falle a su propia ley de que la paga del pecado es muerte? Alguien tiene que morir. Pues Cristo es la respuesta. Y en Cristo nuestra salvación está asegurada. Asegurada de recibirla y asegurada de que se permanece en nosotros. Ahora, alguien más va a decir, pero entonces puedo vivir como me da la gana. No, tenemos que aclarar eso una y otra vez. No, no y no. Dice el versículo 6, y juntamente con él nos resucitó, porque la escritura dice en el versículo 5 que estábamos muertos en pecados y que nos dio vida. Al darnos vida, ¿qué nos hizo? Nos resucitó en él, en Cristo, porque Cristo venció la muerte, él resucitó al tercer día, por eso es tan importante que él resucitara. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya estamos sentados. O sea, una persona después que ya es salva y está asegurada y sellada en Cristo, entonces Dios lo empuja de la silla y lo saca de la silla. ¿Dónde dice en la Escritura que te saca de la silla? Al contrario, dice aquí que al haber creído nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. ¿De dónde estamos esperando a nuestro Salvador? De los cielos. ¿Dónde va a ser nuestra reunión? En las nubes, en el aire, con nuestro Señor y Salvador. No es tan fácil, aunque hay gente que les resulta fácil decir, la salvación se pierde. Pues entonces, ¿cómo se sostiene? Van a decir, tienes que andar derechito y no puedes fallar en nada. Pues que sean ellos los primeros que sean el ejemplo de eso. No pueden fallar en nada. Y si quieren cumplir la ley, recuerda que el que quiera cumplir la ley tiene que cumplir toda la ley, lo dice la Escritura. Toda la ley, no puede fallar un solo punto. Qué interesante que si uno viene y le dice a alguien, ok, si no saben entender, ¿verdad? No trazan la Escritura de esta manera dispensacional y no se dan cuenta que la Escritura dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y que la salvación se adquiere por un cierto comportamiento y el cumplimiento de la ley, y se sostiene y se mantiene por el cumplimiento de la ley. Yo quisiera saber qué día en esa iglesia, en esa congregación, hacen los sacrificios de animales, porque eso está en la Biblia, es bíblico. Es bíblico y Dios lo mandó. O cuando es que apedrean a la gente, porque hay ordenanzas bíblicas de que en ciertas circunstancias particulares había que apedrear hasta matar a la persona, especialmente aquellos que hablaron en el nombre de Dios y las cosas no se cumplían, entre otras circunstancias también. Y es casi seguro que si uno le dice a la persona, ok, invítame el día que hacen sacrificios de animales, pues yo quiero ver cómo es eso, debe ser algo impresionante. O cuando van a apedrear a alguien en la iglesia, yo quiero estar ahí. Y si tú me permites, yo quiero también tener mi buen peñón, mi buena piedrita para tirarla, ¿verdad? Con bastante fuerza. Y van a poner los ojos así de grandes, van a decir, hermano, lo que usted está diciendo es un disparate. Eso ya no se hace, correcto. Y lo más seguro que te van a decir es, hermano, eso era antes. Pues mire, si me dicen así, que eso se hacía antes y no se hace ahora, yo le doy la mano y le digo, bienvenido, usted es un dispensacionalista. Que Dios ha hecho las cosas distintas en tiempos distintos, pidiéndole algo a un grupo particular de personas en ese momento. Pero nosotros estamos ahora en la dispensación de la gracia, salvación por fe sin las obras de la ley. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero no significa que vamos a vivir como nos dé la gana. Ya mismo vamos a llegar a eso. Pero déjame ver lo que estamos aquí en el capítulo 2 de Efesios.
Dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ese nombre siempre va a estar ahí saliendo, ¿sabe? Eso, la clave está ahí. Versículo 7, Efesios 2. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahí está ese nombre otra vez. No tiene que ver con nosotros. Todo tiene que ver con Cristo. Todo tiene que ver con nuestro Señor y Salvador. Y los versículos 8 y 9 contundentes que la mayoría de la gente, inclusive los que se tiran por el camino del legalismo, también lo conocen. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos un poema de Dios. En idiomas originales, en donde dice aquí hechura suya, dice que somos un poema de Dios. Creados en Cristo Jesús, ahí está ese nombre otra vez. ¿Cuántas veces lo hemos leído corrido? 3 veces corrido. Cristo Jesús, para buenas obras. Ahí es que viene el cambio. No te pidió buenas obras antes para salvarte. Ahora salen buenas obras como una consecuencia de la salvación. ¿Ve? El caballo siempre va a ir al frente de la carreta. Siempre va a ir al frente de la carreta. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, que fue una directriz, una orden, un mandato que Jehová le mandó a la nación de Israel, sobre todo, obviamente, a los varones, pero era un pacto entre ellos. En aquel tiempo, vuelvo, insiste que aquí está notando que tú y yo tenemos que darnos cuenta que hay un contraste, ha habido cambios. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, porque todo lo que hacía Jehová era con Israel. Si tú lees desde que nace la nación de Israel, bueno, obviamente desde Abraham y todo el Antiguo Testamento, los Evangelios y parte del libro de Hechos, vas a notar que el Señor está tratando con un grupo particular de personas. ¿Quiénes? La nación de Israel. ¿Qué hicieron ellos? Una y otra vez rechazaban el favor de Dios. Y ahora el Señor, utilizando a Pablo, trae algo completamente especial y distinto que nadie había visto, que Pablo le llama el misterio, misterio que no había sido anunciado antes. Trata de buscar el mensaje del misterio en el Antiguo Testamento, en los Evangelios, no lo vas a ver. Por eso es que Pedro dice que Pablo hablaba cosas que eran algunas difíciles de entender. No se podía hablar de una cosa que no se había revelado, pero el Señor quiso revelárselas a su archienemigo del momento, Saulo de Tarso. Ahora lo conocemos como el apóstol Pablo. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. No estaban tratando con los gentiles. La salvación, el mensaje del evangelio, del reino, se supone que se repartiera por medio de la nación sacerdotal que era Israel, pero ¿qué ellos hicieron? Se trancaron, se pusieron en negativa, pero el Señor no detuvo su plan. Él había pensado en algo en el pasado eterno, desde antes de la fundación del mundo, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra situación espiritual. Estábamos sin posibilidades. Pero ahora, en el versículo, ¿verdad? Cuando habla, pero Dios, ¿verdad? Pero ahora dice, pero en Cristo Jesús. Pero ahora en Cristo Jesús, ahí está ese nombre nuevamente. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, o sea, nosotros los gentiles, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Todo es Cristo, salvación. Ahora, la parte del comportamiento, para aquellos que dicen, no, no, nosotros los que predicamos el Evangelio de la gracia de nuestro Señor, de ninguna manera podemos estar hablando a la gente que ahora pueden vivir como les dé la gana, porque tiene que pagar el precio, ¿sabes? El mismo Gálatas dice, el capítulo 6 de Gálatas, en el versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, ahí está la advertencia, de la carne segará corrupción, pero aquí está la contraparte, el contraste.
Mas el que siembra para el Espíritu, y ahí está Espíritu con E mayúscula, o sea, el Espíritu Santo de Dios, del Espíritu segará vida eterna. El versículo 9 de la exhortación de no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Muy bien, el capítulo 5. Vamos al versículo 5. Y vamos al versículo, el capítulo 5 de Gálatas, perdón. Gálatas capítulo 5, para estar bien claro, el versículo 13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Sabemos que tenemos libertad en Cristo, pero no libertad para la carne. Es la libertad para el espíritu, para obedecer a Dios, para alabar a Dios, para seguir a Dios, para poder vivir la vida que no podíamos llevar antes porque estábamos sin Cristo, estábamos muertos, separados de Dios, y todo era en la carne, todo era en la carne. Pero ahora en el espíritu es otra cosa diferente. Dice, eh, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Ahí está la directriz para aquellos que dicen, pero se puede vivir como le da la gana. No, si están las instrucciones están aquí para ti, para mí, para esta dispensación de la gracia. Si no, aquí está la alternativa. Recuerden, Dios saca una cosa y pone otra cosa en su lugar. Nunca deje el espacio vacío. Si no, servíos por amor los unos a los otros. En vez de vivir como nos dé la gana, y cuando se vive como se da la gana, eso es mayormente, ¿verdad? Lo que se manifiesta es una vida egoísta, una vida enfocada en vicio, una vida enfocada en el egoísmo, el narcisismo, que la persona es un sol, que la persona es un Dios, y todo gira alrededor de su persona. En la fe, en la vida cristiana, es proyectada hacia el Señor y hacia los demás. Servíos por amor los unos a los otros. ¿Dónde es que dice que nosotros en este mensaje de la gracia le vamos a decir a las personas que viven como les dé la gana? Pero entonces no estamos leyendo la Biblia. Dice el versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los demás son más importantes que uno. Ese no es el mensaje del mundo. El mensaje del mundo, que es un mensaje que está influenciado grandemente por Satanás, por conceptos y doctrinas demoníacas, que dice, tú eres lo más importante, tú eres un príncipe, tú eres un rey, llévate a todo el mundo de frente, no dejes que nadie te diga lo que tienes que hacer, busca tu felicidad, tú eres lo más importante del mundo, que nadie te detenga, y todo es tú. El mismo mensaje del Edén, para que sean como dioses. No, si ustedes no van a morir, que Dios dijo que es. Y todavía el día de hoy, porque una fórmula ganadora usted no la cambia, Satanás sigue usando el mismo método porque sigue consiguiendo personas que se creen sus falsedades y no saben de sus estratagemas. Millones de personas en el mundo no saben que ahora mismo hay una guerra espiritual entre Dios y Satanás, entre las fuerzas del mal y la iglesia, cuerpo de Cristo, y nosotros que somos los embajadores, evangelistas, soldados del Señor. Y tenemos que tener cuidado que no se tergiversen los mensajes. Dice el versículo 17, o el versículo 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros, porque hay roces a veces entre nosotros, ¿verdad? Versículo 16, digo pues, esto es una directriz para aquellos que siempre están buscando, Señor, ¿cuál es la voluntad, tu voluntad para mi vida? Es que está en toda la escritura, está en toda la escritura. O más bien, está en las cartas del apóstol Pablo, para ser bien específico. Dice, digo pues, andad en el espíritu con E mayúscula y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Dónde es que alguien en la gracia le va a predicar a la gente? Vive como te dé la gana, porque la salvación no se pierde. De ninguna manera, como dice el apóstol Pablo. Versículo 17, estamos en Gálatas capítulo 5, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahí está la lucha, esa lucha tú y yo la tenemos todos los días. Por eso aquellos que dicen, no, no puedes pecar, no, es que en un momento dado, ya sea una palabra que se nos hace, un mal pensamiento, una acción que debimos haber hecho o que no hicimos, por algún lado, léanse el capítulo 7 de Romanos.
que Pablo tiene esta disyuntiva, estoy haciendo lo que no debo hacer y no estoy haciendo lo que debo hacer. No estoy parafraseando como no es, pero tú lo puedes leer en el capítulo 7. Pero en ningún momento, hermanos, amiga y amigo que me está escuchando, no podemos decir que podemos hacer y vivir como nos da la gana. La salvación no se pierde. No, no se pierde. Pero ¿dónde está el cheque ese en blanco que tanto dicen algunos? No, porque ahora podemos ir en pos, en dirección, ahora con el Espíritu de Dios en nuestra vida y con su palabra, y le pedimos al Señor que nos vaya ayudando a entender, a tener sabiduría, a tener eh, madurez, crecimiento espiritual, para que sea más Cristo en nuestra vida, más la manifestación de su carácter en nuestra vida, que la manifestación del carácter nuestro. No caigamos, que sea más Cristo y menos nosotros, de eso es que se trata. Ahora, vamos a Romanos, el capítulo 6, que es bien importante, este libro es tan importante y tan poderoso. Dice el capítulo 6, para aquellos que siguen insistiendo de que, no, ahora le están diciendo a la gente que vivan como quieran, porque la salvación no se pierde. Romanos capítulo 6, ¿qué pues diremos? Dice el apóstol Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Le hace la pregunta, es una pregunta retórica. Pablo dice en el versículo 2, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque ya hemos sido libertados del pecado y el pecado no se enseñorea de nosotros, dice el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, o sea, con Cristo. Cuando Cristo va a la cruz, eso se llama, cuando se nos imputa lo que Cristo hizo en la cruz, es como si lo hubiésemos hecho nosotros, pero lo hizo Él. Él nos sustituyó ese castigo, esa ira de Dios que cayó sobre el Hijo de Dios Jesucristo en lugar tuyo y mío. Por eso que debemos de apreciar esta salvación grandemente. Y no podemos vivir así como nos dé la gana, como si no hubiese pasado nada grande. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, ni tampoco de nosotros. A la resurrección de los muertos, eso lo hemos hablado en algunos capítulos recientes. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Cuántas veces vamos a crucificar a Cristo? ¿Cuántas veces vamos a recibirle como Salvador? Tenemos que entender que la salvación se hace al momento de creer y está segura en Cristo. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Ves? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Le está diciendo que no tenemos que obedecer y caer en actitudes, pensamientos pecaminosos. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva vida en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, como dice el capítulo 12 de Romanos también, que como sacrificio santo y agradable a Dios. Tenemos una forma de vivir en particular ahora que somos de Cristo y que tenemos salvación, pero la salvación no se pierde, no, lo siento, pero no puedo estar de acuerdo con eso, porque la escritura me está diciendo a mí otra cosa, que está garantizada por la persona y obra de Cristo. Y por eso Pablo en Colosenses dice que en Cristo estamos completos y cuando algo está completo no le falta nada. Esa es una definición bien básica, es sentido común. Dice el versículo 14, estoy en Romanos 6, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
¿Cómo se consigue la salvación? Por gracia, por fe en Cristo. La justicia de Dios es por medio de Cristo al creer en Él, no por nuestra propia justicia, no es por obra nuestra, no es por nuestros trapos de inmundicia que le estemos presentando a Dios, como si nosotros pudiéramos sorprenderle a Él de hacer algo tan glorioso y maravilloso. Entonces por demás murió Cristo. Dice el versículo 15, ¿qué pues? Bueno, una pregunta, ¿verdad? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Para aquellos que dicen, la cheque en blanco, no, dice, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecer, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿A quién vamos a obedecer? ¿Obedecemos al Señor o obedecemos al pecado? Pero ya ahora tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Pero gracias a Dios, el versículo 17, ya tengo que ir terminando. Y seguimos con esto más adelante. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, así estábamos tú y yo. Recuerda que estamos muertos en delitos y pecados. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Más abajo, versículo 22 y 23 para terminar. Más ahora, que eso denota un cambio, una transición. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ¿cuándo sucedió eso? Cuando creímos en Cristo como Señor y Salvador. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, porque ahora somos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, que somos declarados santos delante de Dios y justificados delante de Dios, pero también un proceso progresivo de santificación de nuestras vidas, ¿verdad? Y como fin, la vida eterna, la tenemos ya. Y dice el versículo 23, clásico, que muchísima gente lo conoce, es sumamente importante. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Eso es contundente. Si se hubiese quedado ahí, entonces había graves problemas. Pero hay una segunda parte, la parte B de este versículo. Mas la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, el don de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La salvación es en Cristo y por Cristo. Por su obra, nosotros lo que hemos hecho es creer en Él. No hay nada que uno pueda hacer para salvarse. Es creer en Cristo, porque para tener salvación necesitamos un Salvador, que dice en Timoteo que vino en rescate por los pecadores, murió por los pecadores y vino en rescate. Y Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. A haber creído en Cristo, somos sellados, separados para Dios, ya le pertenecemos a Dios. Pero pensar que la salvación se pierde, entonces fuerza unas preguntas de seguimiento que son obligadas. Entonces, ¿cuándo es que es segura la salvación? Va a decir, y casi seguro que la persona te va a decir, en la medida que hagas esto, esto, esto y esto, pues entonces la salvación no es por gracia, es por obras. Pero la escritura dice que no es por obras. Pero estas personas piensan que es por obras. Pero interesantemente, si hablas un poquito, van a decir, no, te van a decir, no, hermano, la salvación es por gracia. Pero todo lo que viene detrás es legalismo, 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 aros de fuego, regulaciones, reglamentos, ceremonias, te exige un montón de cosas. Y muchas veces es para complacer a hombres. Pero a mí me interesa lo que el Señor dice en su palabra. Y eso, que no llegamos a la parte donde dice que ya somos adoptados y declarados hijos de Dios. Lo podemos hablar en la próxima. hasta aquí, hasta aquí este episodio de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Ves que me pongo un poquito animoso porque el tema me parece muy crítico. Y entonces, ¿cuándo vamos a celebrar realmente la salvación si es tan frágil? ¿Y cómo uno sabe que uno es salvo? Entonces nunca es seguro. Podemos estar seguros de nuestra salvación si estamos creyendo lo que el Señor en su palabra dice. Dios no miente, ¿sabe? Y la obra de Cristo es perfecta, absoluta, consumado es. Y Pablo dice que en Cristo estamos completos. Completo significa precisamente eso. Completamente perdonados, completamente salvos,
completamente justificados, completamente ciudadanos del cielo, completamente redimidos, completos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Ahora, no vamos a utilizar esta gracia y esta libertad que tenemos ahora en Cristo para hacer lo que nos dé la gana. No, porque entonces, ¿y dónde está el fruto del Espíritu de Galatas capítulo 5? Cuando podemos que los demás vean la vida de Cristo manifestándose en nuestras vidas. Por algún lado se ve. El Señor es dinámico, progresivo, activo en nuestras vidas y por algún lado se nota, por algún lado se ve. Hasta el próximo episodio de Grace 21, Gracias para el siglo XXI. Gracias siempre por tus oraciones y apoyo. Gracias por tu paciencia. Y nada, seguimos adelante. No vamos a contender con nadie, que queremos que los puntos queden claros, pero que escuchen los argumentos que se esbozan, porque no puede ser solamente una sola línea. Y entonces que cada cual, delante del Señor y pidiéndole sabiduría al Señor, lleguemos a las conclusiones bíblicas y cristocéntricas, como Dios quiere que sea, y no simplemente por ganar argumentos o ponernos a pelear y que haya divisiones entre nosotros. Ya de eso hay demasiado, ya de eso hay demasiado. Que el Señor te bendiga mucho.